querido hacer un paréntesis. Hemos estado estudiando lo que es la oración bíblica. Vimos 5 partes sobre la oración modelo, ¿verdad? De Mateo capítulo 6. Comparamos con Lucas 11, las dos diferentes ocasiones donde el Señor trajo esta enseñanza. Y la semana pasada comenzamos la primera parte, aunque sería la número 6 de la oración, pero la primera parte de la oración sacerdotal. Pero quise hacer un paréntesis porque ¿qué propósito tengo yo con esta? No le quiero llamar clase, ¿eh? Le puse conversando, ¿ok? Conversando. No es una clase como tal, o sea, no voy a estar viendo palabra por palabra, ni mucho menos. Una conversación bíblica, pero no va a ser tan profunda como lo hemos hecho otras veces, pero la idea es que podamos reflexionar. Y estoy usando al apóstol Pablo, salvo una excepción que voy a citar a Pedro y a Juan, pero quiero que veamos un poco cómo fue que el apóstol Pablo oraba y quiero que ustedes mismos, o sea, sin condenación, a medida que yo vaya pasando por los textos bíblicos, ustedes mismos se hagan preguntas. ¿Cuán bíblico soy para orar? ¿Cuáles son mis prioridades al orar? ¿Cuáles son mis valores? Cuando yo oro, ¿cómo oro? ¿Qué pido? Cuando pido por los demás, ¿qué pido? Por lo habitual, nosotros cuando oramos siempre decimos, por ejemplo, y te pido por mi hijo Pedro, para que le des trabajo y que no le falte nada. Y también te pido por mi abuelita Carlota, por su salud y también por el dinerito que no le ha llegado. Y te pido por mí para que me vaya bien. Todas estas cosas no son malas porque de hecho el Señor Jesús dijo y enseñó en la oración modelo, lo que se conoce como el Padre Nuestro, que debíamos decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. O sea, podemos orar y decir, Señor, necesito que hoy día me provea. Tu palabra dice que te tengo que pedir. Y diariamente, ¿ok? Sin embargo, cuando se trata de, o sea, cuando analizamos nuestra oración, si ustedes se ponen a pensar toda esta semana que han orado por ustedes y por los demás, si ustedes se dan cuenta que la gran mayoría, el porcentaje mayor está enfocado en cosas materiales solamente y en cosas personales y no en valores espirituales, tenemos un problema grande. La primera oración que quiero compartir con ustedes es una oración que me impacta. Efesios capítulo 3, verso 14-21. Pablo dice, orando por la fortaleza de otros cuando tú mismo estás en debilidad. Y esto me impacta. Cuando que otros sean fortalecidos, otros, cuando tú mismo estás en debilidad. Como uno a veces, uno está tan mal que uno dice, le piden oración, podía estar orando y uno piensa, sí, yo necesito que oren por mí. O sea, ¿cómo voy a estar orando por los demás? Yo necesito oración. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo en esta oración de Efesios 3, 14-21, donde ya en Efesios 3 él había dicho que era prisionero del Señor Jesucristo. Quiero decir que hay 4 cartas que se dicen que el apóstol Pablo escribió de la cárcel. Hechos 28, ahí en Roma, en una prisión donde tenía libertad porque era una casa rentada y podían entrar, salir. Sin embargo, igual estaba encadenado, se dice, un soldado romano. Y entonces él en esa condición, estando preso por el Evangelio, Pablo comienza así el verso 14. Por esta causa. ¿Cuál causa? O sea, bueno, el capítulo 3, verso 1 ya dice que él ora, o sea, que él es prisionero de Jesucristo, pero también varias veces nombra por esta causa, por esta causa. Y si empezamos así como a escarbar, nos damos cuenta que después que el apóstol Pablo dice que estamos bendecidos, bendecidos con toda bendición espiritual, y lo explica, espiritual, en Cristo Jesús, Cristo es la razón, pero las bendiciones son espirituales, o sea, Cristo tiene que hacer algo que ningún hombre puede lograr, por ejemplo, por sí mismo. O sea, es fácil prosperar hoy día, se puede prosperar si tú estudias, si tú trabajas, si te dejaron una herencia, si tus papás te dejaron dinero, no sé, si estudias duro, o hay quienes no han estudiado tanto, pero son buenos para los negocios, o sea, no es la razón que Cristo muere para prosperarnos, aunque Dios sí bendice, o sea, yo lo creo. Sin embargo, Dios en Cristo tiene que darnos bendiciones espirituales que ningún hombre puede alcanzar. La elección, predestinación, llamarnos, hacerlo todo de acuerdo al consejo de su voluntad, sellarnos con su espíritu, redimirnos, un montón de bendiciones que ustedes pueden encontrar ahí en el capítulo 1 de Efesios. Entonces, después que he explicado todas estas cosas, quiero decir que Efesios son 6 capítulos, los 3 primeros es toda nuestra posición en Cristo, todo lo que lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, las bendiciones que tenemos. Sin embargo, del 4 al 6 está como nuestra respuesta, cómo respondemos nosotros a estas bendiciones espirituales. Entonces, por todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, dice, por esta causa,
yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes notan algo común nuevamente, que la oración siempre va dirigida al Padre. ¿Se acuerda que en las primeras clases o los primeros estudios hablamos de que Jesús dijo que oráramos Padre nuestro? O sea, usted no ora a Jesús. Está mal orar Jesús, te pido esto. No, o sea, cada persona de la Trinidad tiene un rol. Y el Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol, el Espíritu Santo tiene un rol, y ninguno es inferior a otro a propósito. Son todos iguales. Sin embargo, cuando hablamos de rol, nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y Pablo ora así, ora al Padre. Pero ¿cómo ora al Padre? Mira, él dobla sus rodillas. Ustedes pueden imaginarse ese cuadro en su mente. Ahora, no quiere decir que la oración de rodillas es la única oración. También puedes levantar tus manos. Yo quiero que todo hombre levante sus manos sin ira ni contienda. Puede estar sentado, puede estar en la cama, puede estar en la ducha. Sin embargo, esto a mí me toca el corazón ver cómo el apóstol Pablo, tal quebranto, quiere decir que el apóstol Pablo, esta oración, le está poniendo todo su corazón, toda la intención. Por esta causa, yo doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. A él se le ha encomendado, se le ha dado este misterio, que nosotros ahora los gentiles somos miembros, y ya no somos miembros de la familia de Dios, ya no somos ajenos. Mira, dice el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahora viene la petición. Familia en los cielos y la tierra, o sea que en el cielo hay familia, en el cielo hay familia, y en la tierra hay familia. ¿Ok? Así que eso que, por ejemplo, no, que cuando la gente se muere no hay nada, solamente ya dejaron de existir. Yo no creo. O sea, hay dos lugares, y yo creo que los creyentes duermen en el Señor y están en este lugar, en el cielo. Otros podrían decir, bueno, eso se refiere a ángeles, pero yo no creo que los ángeles sean familia nuestra, ¿ok? Bueno, es un punto que un día podemos tratar. Pero mira, aquí viene la petición. Él dobla las rodillas, después que él dobla las rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, dice, o sea, ¿por qué él ora de esta manera? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? Ser fortalecidos, número uno. Él ora para que los creyentes que están fuera sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, un uno. Está orando para que otros sean fortalecidos cuando él es débil. Qué corazón, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir en medio de la aflicción? Estamos orando, a pesar de esta mi debilidad, pero yo oro, Señor, por fulano, por fulana, que tú lo fortalezcas dentro de su espíritu, fortalécelos con poder. Ahora, nota que él podría estar pidiendo cosas materiales, pero ustedes van a ver que el patrón común que se repite, lo que se repite constantemente, son siempre cosas espirituales, valores espirituales, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es la oración de Pablo. Bueno, todos los creyentes tenemos a Cristo habitando por fe. Es por fe. O sea que realmente Cristo no está en nuestros corazones, es por fe. Quien está en nosotros, literalmente, el Espíritu Santo. Pero esto es una distinción de los verdaderos creyentes. En los verdaderos creyentes, Cristo habita por fe en sus corazones. Y espero que lo entiendan, porque de pronto uno dice, sí, pero Cristo está en mi corazón. Sí, pero por fe. Ok, entonces está orando para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, número uno. Eh, Dos, bueno, para que evite Cristo por la fe. Pues, ¿cuál es la razón de todo esto? O sea, ¿para qué queremos ser fortalecidos? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mira, está orando para que ellos tengan un cimiento, una base de amor. ¿Y para qué sirve este amor? ¿Para qué este amor? Este amor, este amor nos sirve para ser capaces de comprender con todos los santos. Amor, yo creo que eso, amor y santos, ok. Quienes aman verdaderamente, los creyentes, Jesús dijo que en esto se van a conocer, que somos los discípulos que nos amamos los unos a los otros. El verdadero creyente tiene amor por la iglesia. El verdadero creyente tiene amor por la iglesia. Nosotros, los creyentes, no tenemos, o sea, no odiamos a nadie. Tenemos problemas con los falsos maestros, tenemos problemas con los lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia, a los cuales señalamos por su nombre. Pero la iglesia del Señor, nosotros amamos a la iglesia. Y todos juntos, en amor, debemos comprender cuál es la anchura. Mira, la anchura, longitud, profundidad y la altura. Y eso no quiere decir que son cuatro características del amor de Dios, pero ahí el apóstol Pablo como que se está tirando una pincelada poética y nuevamente, y de conocer. Entonces, tenemos aquí, entonces, primero uno,
ser fortalecidos. 2, que habite Cristo por la fe. Él ora para eso, para que seamos 3, para que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Ese sería 3, ¿verdad? En toda su extensión máxima, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, donde Dios tiene preeminencia en todo. Una buena oración, ¿verdad? Orar así: Señor, te pido que toda la plenitud tuya esté en la vida de este hermano. Mira el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Mucho más abundante. ¿Cuáles cosas hace mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos? ¿Cuáles cosas? ¿Cuál es el contexto? Las cosas de arriba, de lo que viene hablando el apóstol Pablo. O sea, él está orando para que los creyentes en Éfeso, ¿cierto? Sean fortalecidos con poder, para que evite Cristo por la fe en sus corazones, para que estén arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Para que entiendan el amor de Dios y toda su dimensión, para ser llenos de la plenitud de Dios. Y él tiene confianza que el Señor es poderoso para hacer todas estas cosas que está pidiendo, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. A veces usamos ese texto para decir, por ejemplo, bueno, estábamos pidiendo al Señor porque me aumentaran 5% el salario, pero me lo aumentaron el 15% el salario porque Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos. Sí, cierto, él lo puede hacer así. Sin embargo, el contexto de esto viene hablando de estas cosas que están arriba, que tienen implicancia en todas las áreas de nuestra vida, por cierto, que Dios nos da más abundante de lo que pedimos, entendemos en todas las áreas. Sin embargo, técnicamente, a lo mejor la palabra suena feo, técnicamente, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, estas cosas mencionadas de arriba. Entonces Dios da mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa, obviamente en nosotros. Y aquí viene una doxología, que es una alabanza: al sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Qué bonito va a terminar una oración así. ¿Sabes lo que es una doxología? Doxología es una alabanza a Dios. O sea, incluir en nuestra oración una alabanza, pero ustedes se están dando cuenta que estamos llamados a orar por las debilidades de otros, aunque las nuestras sean tan iguales o peores. O a veces pensamos, no es que bueno, en este caso no eran debilidades de la carne, eran debilidades de estar, no tenían una libertad plena. Sin embargo, podemos decir en todas las áreas, las circunstancias, no hay circunstancias que nos impidan orar por los demás, aunque nosotros estemos pasando cosas malas. Pudiéramos estar orando porque Dios provea una familia, aunque nosotros tengamos también una situación peor que esta familia, pero en amor seamos movidos, seamos, no, pero vamos a orar, voy a orar por estos hermanos, que Dios les suple. Y a lo mejor tú estás pensando, sí, pero a mí también me falta, pero es de creyentes poner a otros primero, amén. Es de creyentes. Y ahí tenemos un tremendo ejemplo del apóstol Pablo, orando para que otros sean iluminados con el evangelio. A veces a veces tomamos mal las cosas, es cierto. Hay personas y le invito, o sea, yo quiero traer un estudio sobre la carta de Judas, una carta muy interesante. Y de pronto hay personas decir, bueno, tengan cuidado con tal persona que está enseñando mala doctrina y se pueden contaminar, hay que tener ojo con eso. No hay que convertir eso en mensaje del evangelio tampoco, pero de pronto hay que decir, oye, cuidado con esto, cuidado con este mensaje, cuidado con esta persona, porque la verdad que está arrastrando a muchas personas al error. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros por hermanos de la fe que están ciegos, que no han sido iluminados con el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una cosa que tú puedes hacer, y tú puedes hacer es orar. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15 al 18, él empieza a decir, por esta causa. ¿Te acuerdas que delante también usó la expresión por esta causa? Por esta causa. Bueno, aquí podemos ir el contexto. Por todas las bendiciones espirituales que ya se nos han dado en Cristo. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, mira lo que dice. Saben que ellos tienen fe. Saben que ellos tienen amor. Nuevamente, los unos por los otros. Son gente que aman la iglesia, y quiero detenerme aquí. Nosotros estamos llamados a amar a la iglesia. Y por ese amor que tenemos por la iglesia es que tenemos que orar por los pastores. Una vez alguien me dijo, no, a mí no me interesa la iglesia, a mi esposo no le interesa la iglesia, nosotros nos juntamos nosotros nomás, pero no queremos nada con la iglesia. Y yo le dije, no, pero no diga eso, porque la iglesia es lo que más el Señor amó. Pablo dice en Efesios que amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, por ese amor, o sea, Pablo está destacando la oración, la fe de los hermanos de Efesios, los Efesios de Éfeso, y el amor que tienen, la fe y el amor que tienen por la iglesia. Y él no cesa de dar gracias, haciendo memoria de ellos
dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y Pablo repite esto a casi no sé cuántas cartas de iglesia, dice que él hace memoria por ello. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente, especialmente un líder, un pastor debe ser un hombre que constantemente está orando por la iglesia. Un pastor debe ser un hombre que debe estar constantemente orando por los miembros de su iglesia, lo cual nos lleva a decir, bueno, pero como un hombre, si la iglesia es muy grande, ¿cómo va a orar por todos ellos? Bueno, trabaja con un equipo de ancianos, los ancianos orarán por ellos. Para mí lo ideal, sinceramente, yo compartí con un pastor la visión que tengo de que la iglesia, este es un paréntesis, no quiero entrar mucho en esto, pero creo que lo ideal es tener, que una iglesia debe tener una membresía de 100 miembros y de ahí decir que cuando llegan a los 100, de mismo va a salir un equipo y va a plantar una nueva iglesia, porque la única manera que un pastor y un par de ancianos puedan gobernar bien y saber qué pasa con los miembros de la iglesia y atenderlo como se debe. Pero bueno, un pastor debe orar por los miembros de su iglesia. Pero mira, dice, ¿para qué está orando él? No cesa de dar gracias por vosotros. Bueno, da gracias porque tienen fe, tienen amor hacia la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces está orando para que tengan espíritu de sabiduría, número uno, y revelación en el conocimiento de Él. Esta palabrita hay que tener mucho cuidado porque la verdad que se ha malinterpretado, porque Pablo la está usando en el sentido de la iluminación más que la revelación. Entender que todavía hay que entender que todavía el canon estaba en proceso en ese tiempo, pero nosotros no tenemos que orar porque otros creyentes sean, Señor, revela el evangelio, sino más bien el verso 18 nos da a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios revelado. Dios se revela o Dios se reveló a nosotros a través de su palabra. Entonces, nosotros ya tenemos la revelación completa. Pero Pablo ora para que tenga un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando, mira, aquí está la parte, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la exposición de tu palabra alumbra. Esa debe ser nuestra oración y eso es lo que yo oro por amor a la iglesia, para que Dios a los pastores les abra los ojos a aquellos que están equivocados, aquellos que están en el mensaje equivocado, aquellos que están en el evangelio equivocado. No todas las personas que están en el movimiento de prosperidad o carismático, no todos ellos se van a perder, o sea, es un error. Dios tiene pueblo en todas partes. Dios tiene gente dentro de ellos y los va a sacar. Y es nuestro deber orar por ellos. Y yo en mi vida personal, no lo estoy diciendo con jactancia ni aquí para que usted diga, no, mira, pastor Andrés, ¿cómo ora? Pero yo tengo varios pastores que oran y estoy siempre orando. Señor, alúmbrale el ojo del entendimiento. ¿Para qué qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando estábamos nosotros en el movimiento de la prosperidad, me recuerdo que el pastor que yo tenía, yo estaba muchacho, tenía como 19 años, entonces él decía, para las riquezas, ¿y cuáles son las riquezas? Tú eres rico, Dios te tiene que revelar que tú eres rico, tú eres millonario, tú eres millonario. Porque yo ahora converso con él, él también dejó eso y decimos, oye, ¿de dónde nos sacó el Señor? No, iluminación del Evangelio para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ok? So, esta es una oración muy importante. Lo invito a ustedes a orar por pastores. Ustedes deben conocer pastores que están equivocados. Ustedes deben conocer hermanos que no conocen el Evangelio. Y el Evangelio es que, 1 Corintios 15, Cristo murió conforme a la Escritura por nuestros pecados, resucitó, fue sepultado y resucitó. Es el Evangelio. El hombre es pecador y necesita un Salvador. Orando para que otros se salven. Orando para que, mira el apóstol Pablo como lo dice en Romanos 10:1. Ahí se me comió el número. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Romanos 10:1. Orando para que otros se salven. Mira, hay una cosa importante. ¿Cómo se salvan las personas? Además de la elección y lo que hemos hablado otras veces, Dios soberanamente ha escogido dos formas para que la gente se salve. Una, la oración. Otra, la evangelización. Dios ha escogido dos cosas para salvar a quienes han de creer. Uno, la oración. Estamos llamados a orar. Evangelismo conlleva orar. ¿Se acuerda cuando Hechos capítulo 6 se escogen a los protodiáconos? No son diáconos, ninguna parte dice que son diáconos, se llaman protodiáconos, para que Pedro y todos los demás apóstoles se pudieran dedicar a la oración y a la palabra, o sea, compartir la palabra
que incluía la evangelización. Entonces, dos, primero, la oración. Segundo, la evangelización, que es decir, es declarar y exponer lo que las escrituras dicen, Hechos capítulo 17. Pero volvamos atrás. Orando para que los demás se salven. Ok, mira esta oración del apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente que el anhelo de mi corazón. ¿Y qué cosa? Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oye, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Tenía un anhelo profundo. O sea, ¿sabes lo que tenía ese anhelo profundo de que alguien se salve? Un anhelo que tú dices, no, Padre, yo te pido que esta persona se salve. Padre, salva a esta persona. Padre, ayúdame a poder llevar el mensaje. Te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por mis hijos. Esto es algo serio, esto es algo de la eternidad. Tengo un anhelo en mi corazón. Y es, y es curioso cómo el apóstol Pablo, en Romanos, un capítulo antes, en Romanos capítulo 9, versos 15 y 16, cita y dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces, aquí hay una cuestión que uno se arranca, yo me arranco los pocos pelos que me quedan en la cabeza, porque digo, bueno, por una parte, Pablo me dice que no depende del que quiere ni del que corre, pero por otra parte me muestra que él oraba ardientemente en su corazón porque tenía un anhelo, hacía alguna carga pesada para que Israel se salvara. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combinar ambas cosas? O sea, como la soberanía de Dios, pero también orar. Entonces, aquí hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, total, si se van a ser salvos, si Dios lo escogió, se van a salvar y no oran por la gente, no predican el evangelio. Yo conocí una iglesia en Chile, yo estaba muy joven, y este pastor obviamente creía que Dios había escogido ante la fundación del mundo, qué sé yo, que habían de ser salvos. Le prohibía a su gente de su iglesia salir a predicar el evangelio, porque él decía, no, si van a llegar, porque si son escogidos van a llegar, y no es así. Dios, fíjate aquí en Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? Así que aquí está el predicador y el que escucha. Dios ha instituido la forma como quiere que los demás se salven o la gente se salven. Y es difícil poder comprender esto de la soberanía de Dios, cómo opera por una parte Dios escoge, pero entonces cómo predico. Y creo que en este hecho, capítulo 27, un poquito largo, pero se los voy a leer. Cualquier pregunta me detienen, por favor, porque yo voy rápido, hablo rápido, me cuesta hablar lento y a veces me como las palabras porque voy pensando, voy más adelante con la mente. Pero había una embarcación, Pablo estaba siendo transportado ya a Roma y hay una embarcación cerca de Creta, de la isla, que donde él iba, que se enfrenta a una tormenta y están a punto de perecer. Eso que aquí empieza a decir en el capítulo 27, en el verso 21, dice, nadie había comido mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá su vida. Ninguno de ustedes, ¿qué dice Pablo? Ninguno de ustedes perderá su vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido la protección de todos los que navegan contigo. Así que mira el verso 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo dijo. Ok, entonces Pablo dijo que un ángel se le apareció de parte de Dios y que Dios le daba un mensaje que nadie iba a perecer. ¿Lo entienden, verdad? Así que él le cree a Dios porque Dios lo dijo. Punto. Ok. Sin embargo, unos versos más adelante, miren lo que pasa. Cuando a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, 24 días ya de tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca, arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo habían 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que, este es Lucas relatando, tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa.
Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Mira este verso 30. ¿Qué iban a hacer los marineros? Se iban ahí. Trataron de abandonar el barco, bajaron el bote, mira, tiraron un bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco, simulando que estaban haciendo algo, estaban tirando el bote porque se estaban yendo. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a todos los soldados, mira lo que le dijo, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. O sea, la pregunta que estamos hablando de la oración, ¿verdad? Pero aquí saltó estamos, ¿cómo orar por los perdidos? ¿Por qué tendríamos que orar por la gente que no conoce al Señor en el evangelismo? Pero saltamos una cosa de la soberanía de Dios. Entonces aquí hay algo extraño. Por una parte, Pablo dice, Dios me dijo, y le creo a Dios que nadie va a morir. Y ahora Pablo dice, si se van los soldados, si se van los marinos, todos vamos a morir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Dios mintió o Pablo tuvo un problema de fe? No, el problema está que en la soberanía de Dios, Dios usa medios, Dios no usa a nosotros. O sea, van a hacer las cosas como Dios dijo, pero Dios nos va a tener que usar a nosotros. Nosotros somos el medio por el cual Dios va a establecer muchas veces su voluntad. ¿Pueden comprender el paréntesis o más que nada lo que estoy haciendo, el paralelo, no el paréntesis, el paralelo en lo que seguimos, lo que es la oración, lo que es la soberanía de Dios, lo que es nuestra respuesta en Efesios capítulo 1, verso 1? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Santos y fieles. ¿Por qué somos santos, hermano? Somos santos porque nos apartó. ¿Y por qué somos fieles? Porque Él nos hizo fieles o porque la fidelidad de nuestra respuesta a Dios. Obviamente que esta parte es nuestra responsabilidad y esta es la parte soberana de Dios. Dios nos aparta, nosotros respondemos a la soberanía de Dios. No sé si están entendiendo lo que estoy explicando de lo que es la soberanía y la responsabilidad. Bueno, ahí hay otro en Filipenses 2, 12 y 13. Pues, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. ¿Qué es lo que es ocuparse? Obedecer. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No es preocupaos, es ocupaos. Ocuparse de la salvación. Entonces, ¿nos ocupamos cómo? Bueno, obedeciendo. Aquí está, ¿eh? Así nos ocupamos la salvación. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí tenemos nuestra responsabilidad. Este verso habla de la responsabilidad del creyente y esta parte habla de la soberanía de Dios. Ustedes pueden ver cómo ambas no están divorciadas. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ocupándonos de nuestra salvación? ¿Pueden verlo donde quiero llegar? Por eso que estoy hablando de que estamos llamados a orar por los perdidos. Y esta es una cita que aquí este es Hechos 4. No es Pablo, es Pedro y Juan. Pero algo interesante que estamos hablando de dos formas de llevar el evangelismo a los demás. Una orando y la otra es compartiendo la palabra. Y en Hechos 4, en Hechos 3, ellos sanan a un cojo sanado, y aquí están ante el concilio de los sacerdotes, y entonces dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel a Pedro y Juan hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número era 5,000. Ahí está. ¿Se acuerda por qué eran 5,000? Porque ellos, bueno, creyeron después de la sanación del cojo. 5,000, sin parlantes, sin micrófono, sin un escenario, sin luces, solamente creyeron la palabra. ¿Qué es lo que necesitamos para evangelizar? Bueno, orar. ¿Y qué más? Predicar la palabra. Hay gente que la escuche. Y entonces, pues nada, mira, respondieron ellos, dijeron, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de esta manera que haya sido sanado, o de qué manera este haya sido sanado, bueno, ahí es por qué los tomaron ellos, simplemente porque hubo sanidad de parte de Dios. Pero quiero seguir un poquito más acá. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando los soltaron?
Ok, verso 9, Hechos 4:9. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ellos se negaron a quedarse callados y iban a seguir compartiendo la palabra del Señor. Aquí, un poquito más adelante, cuando los pone en libertad, en Hechos 4, deja ver, Hechos 4, 23 al 29. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánime la voz, oraron. Mira lo que oraron. ¿Quieren escuchar cómo ellos oraron? Y dijeron, soberano Dios, mira qué linda esta oración. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. O sea, lo primero que yo hago es reconocer que Dios está en control de su creación y que Dios es soberano. Qué linda manera de comenzar una oración, ¿verdad? Estás atribulado, predicaste por causa del Señor. Bueno, a nosotros no nos pasa, o no en nuestros países por lo menos, pero hay países actualmente que hay mucha hostilidad hacia el cristianismo. Pero nos montamos la historia, nos montamos en la época, nos transportamos en el tiempo y vemos al apóstol Pedro y a Juan y a los hermanos. Y lo primero que hacen, alzaron la voz unánime, todos juntos, lo misma cosa, bien duro, todos orar lo mismo, Señor, soberano, Señor. Dios es soberano. Mira qué linda oración. Tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David, la oración tiene que ser bíblica. Tú tienes que orar la Biblia. Por eso tenemos que saber, tenemos que conocer la palabra, porque si no vamos a orar tonteras. Tenemos que saber lo que la Biblia dice. Por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, aquí verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Mira, mira eso, santo. Jesús es santo porque Jesús es Dios. Santo Hijo Jesús, mira eso, es que lindo cómo está reconociendo la divinidad de Cristo. ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tú. Volvemos nuevamente. La oración reconoce que Dios está en control y que Dios es soberano y que nada se escapa a él. Para hacer, primero los culpa, son responsables. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad y la soberanía. Ellos son responsables por lo que hicieron. Sin embargo, lo que ellos hicieron, aunque son responsables, tenía un propósito para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es lo que era? Y ahora, Señor, mira las amenazas. Bueno, primero para aquí. ¿Y qué es lo que era que Dios quería que sucediera? Que Cristo muriera por nuestros pecados. Esto es una oración preciosa, donde reconoce la soberanía de Dios, donde una oración bíblica que dice, la Biblia dice, Señor, tu palabra dice. Y no es malo, si con respeto tú puedes decirle al Señor en oración, Señor, mira, yo le he dicho orando, Señor, mira, estoy en estrechez, pero tu palabra dice que yo te pida el pan diario. Entonces cumple tu palabra, no la mía. Con respeto te lo digo, cumple tu palabra. Tú eres soberano, yo te pido que tú, como tu palabra lo dice, que cumplas tu palabra de darme mi pan diario. Y aquí ahora yo voy en mi parte a trabajar. Verso 21, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con más denuedo hablen tu palabra. Ya estaban hablando con denuedo, pero pidieron más valor. Y creo yo que cuando se trata de orar por los demás, no solamente tenemos que orar porque se salven, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de predicar el Evangelio. Atrévase, dígale al Señor, Señor, me da vergüenza predicar el Evangelio. Si le da vergüenza, dígalo. Diga, Señor, me da vergüenza, pero quiero el valor que me ponga alguien en el metro, en el bus, en cualquier parte y que me diga que está mala la cosa, que está malo el clima, que hay inflación, que me diga cualquier tema. Y yo le voy a decir que sí, que hay inflación. Y ayúdame entonces para entrar por ahí y de pronto preguntarle si él cree en ti y dame palabra y déjame ser bíblico. Quiero presentar el mensaje tal como es, orando para que los demás se salven, orando para que Dios me dé valor para poder predicar el Evangelio. Momento. Ustedes se dan cuenta que hasta el momento el apóstol Pablo
prácticamente no está pidiendo por ninguna necesidad material de los hermanos. Ya, ahí se la dejo, seguimos con otro. Orar para que la palabra alcance a otros y para ser librados de hombres malos. Es una buena oración. Señor, ayúdanos que todo lo que estamos haciendo aquí en Solideo Gloria, ábrenos puertas. Es decir, yo oro siempre, Señor, abre puertas para que la palabra alcance a otros, abre puertas, abre canales, usa los medios, Señor. Y también orar, Señor, líbranos de gente mala, o sea, líbranos de gente malvada. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Mira cómo pide oración. No es como los superapóstoles de hoy día, que ellos no necesitan que oren por ellos. No, él pide, orad por nosotros, o sea, el equipo que está con Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y que para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Mira lo que pide el apóstol Pablo, oren por nosotros, para que el Señor nos siga abriendo puertas a los tesalonicenses. Ahí en Tesalónica se armó un alboroto y tuvieron que salir arrancando. Mira qué curioso. Es una historia, la contó Soquel Michelin, pero realmente el pastor Soquel Michelin. Pero sí, lo cuenta de otra manera. Dice, que les quiero contar una historia que llegó a un pueblo, un grupo de plantadores de iglesia y no tenían la única Biblia que tenían en el Antiguo Testamento, no tenían Nuevo Testamento. Así que empezaron a compartir la palabra del Señor. Había gente ya, una religión establecida, sintieron envidia porque vieron que estaba formándose una pequeña iglesia y lo amenazaron prácticamente de muerte, le iban a matar y tuvieron que arrancar. Así que estuvieron solamente 3 semanas con estos hermanos y se fueron y eran niños en la fe. Entonces, estaban tan preocupados del crecimiento de ellos hasta que se enteraron de que ellos realmente, a pesar de que tuvieron 3 semanas con ellos, estaban creciendo en las cosas del Señor, se estaban fortaleciendo en las cosas del Señor, estaban creciendo en el amor, en la fe, los unos por los otros. Y esta iglesia creció, y esta iglesia es los tesalonicenses. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, cuando Pablo dice, seamos librados de hombres malvados y perversos, porque obviamente él tuvo oposición. Y esto último, nosotros tenemos que orar no solamente, bueno, principalmente para que la palabra corra, pero orar para ser librados de hombres malvados y perversos. De hecho, el apóstol Pablo dice a Timoteo que tenemos que hacer rogativas y oraciones por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y sosegadamente. Amén. Entonces, la iglesia tiene que orar para que podamos, no se nos cierre esta puerta para compartir el evangelio. Pero cuando hablo de persecuciones, estaba pensando segunda de Corintios, capítulo 11, versos 22 al 29, un poquito el apóstol Pablo. Mira, ¿son hebreos? Yo también. Aquí estoy. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 5 veces. 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, y en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Oye, esto es un cuadro. Ahora póngase a pensar todo lo que le pasó, todo lo que él vivía, y entonces en la cárcel, él todavía tiene ánimo para doblar sus rodillas y orar por los demás. Ok, yo no sé si sienten la llamada de atención del Señor. Yo la siento en mi propia vida. No, no somos nada comparados a estos hermanos. Obviamente nadie se puede comparar al apóstol Pablo. Primero Jesús. No hay nadie como nuestro Señor Jesús. Pero no hay otro creyente que, mítenme a mí.
que yo imito a Cristo, podemos nosotros llegar al momento de decir a alguien que nosotros suponemos que nuestra oveja, nuestro discípulo, oye, imíteme a mí, que yo imito a Cristo, y esta persona puede ver que yo tengo tribulación, tengo problemas económicos, tengo problemas de enfermedad, un sinnúmero de cosas, estoy angustiado, pero sin embargo soy una persona que ora por los demás y que yo salí del centro. Creo que estamos equivocados, hermano. Lo digo con todo respeto. Orar reconociendo el crecimiento de otro hermano en la fe. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 2 y 3. Damos gracias, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Se fijan que siempre está diciendo que él hace memoria en las oraciones, siempre está acordándose, siempre está haciendo memoria, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro Señor Jesucristo de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mira las características de tu hermano: obra de fe, trabajo de amor, constancia. Ahora, pregunto, yo para mí, me pregunto, ¿por cuántas personas, quienes yo como pastor puedo decir, bueno, yo estoy pastoreando un lugar, yo tengo discípulos, de quienes yo pudiera decir, bueno, yo doy gracias al Señor porque este hermano está creciendo, está creciendo en la fe. Puedo ver que está creciendo en el trabajo de amor. Puedo ver que está creciendo en la constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos tiene también que llamar la atención a nosotros que tenemos liderazgo de cómo nos estamos nosotros desarrollando en la vida de los demás, para que llegue el punto que podamos dar gracias a Dios por esta obra de Dios en sus vidas. Amén. Sé que no pueden decir amén porque les tengo todo el audio apagado. Colosenses 4. Esta oración es nuevamente para que se abran puertas, pero también no solamente para que se abran puertas para la palabra, pero para que nosotros podamos hablar lo que Dios quiere que tengamos que decir. Mira, en Colosenses 4, verso 2 al 4, perseverad en oración, velando con ella con acción de gracia, perseverad. Es malo orar siempre lo mismo, ¿no? ¿Quién dijo eso? No, que orar siempre lo mismo es religión, mentira. Debemos perseverar en oración, velando con ella con acción de gracia. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Mira cómo pide oración por él. Un pastor debe pedir oración por él. Un pastor debe tener personas que estén orando por él. Un pastor debe pedir, oren por mí. Y un pastor debe tener gente que sin que él pida que oren por él, estén constantemente orando por él o por ellos. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Te acuerdas? Tesalónica, ahí donde casi los matan y cayeron a Berea. Pero sigue pidiendo, oye, a que el Señor abra palabra, que abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo por el cual también estoy preso. Colosenses, otra de las cartas que él está preso. Ok. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Sigue estando preso, igual que en Éfeso, del mismo lugar escribe la carta. Pero el apóstol Pablo está preocupado de otra cosa. Él está preocupado de que Dios ahora, él no está pensando en el pobrecito de él, cómo mal se siente, nunca se ha quejado de que le tienen un soldado romano. Todo lo contrario, está preso, pero está pensando, bueno, pero no importa, que Dios abra puertas. Y de hecho a los filipenses les dice que está con la gente del pretorio, la guardia romana, ¿verdad? Y al final de la carta a los filipenses le dice que todos le mandan saludos y también la gente del pretorio, o sea que se estaban convirtiendo. Pablo preso, aún preso, él predicó la palabra y aún gente de las que la rodeaban, de los que tenían prisioneros, de los romanos del pretorio, aún ellos se estaban convirtiendo, o sea, él no perdía, o sea, él se daba cuenta que era un esclavo de Cristo. Quizás lo que más pueda definir esto, que él se da cuenta que era un esclavo de Cristo. Entonces, ora para que se abra puerta y dos, mira, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está diciendo otra palabra, y que yo diga lo que tengo que decir como lo debo decir, que yo predique la palabra como debo hablarla, que Dios me ayude a hablar lo que tengo que decir, que sea siempre su palabra. Y lo mismo lo dijo en Efesios 6:18 cuando habla de la armadura. También nuevamente dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica, súplica, súplica. Por todos los santos, debemos suplicar, orar por todos los santos, velar, suplicar, perseverar. Eso no es religión. Usted tiene que rogar y suplicar. ¿Y por qué tengo que suplicar si Él es mi papá? Porque Él quiere que usted suplique, por eso lo puso en la palabra, para que usted le ruegue, porque Él es soberano y finalmente Él va a determinar lo que Él va a querer hacer con esta oración. Pero mira, Él se incluye, y por mí, mira qué humilde, ¿eh? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oye, lindo, a mí me emociona esto. Pablo está pidiendo, oren por mí, por favor. No está diciendo, oren por mí para que yo no me vaya tan mal y no pase tanto tiempo preso. No está pidiendo eso, no está pidiendo, oren por mí para que no tenga un soldado al lado mío. No está pidiendo eso, él está pidiendo que se le dé la oportunidad de que él abra su boca y tenga denuedo para hablar el misterio del Evangelio, porque él es un embajador en cadenas, con denuedo, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6. Él era un esclavo de Cristo y lo somos nosotros también. Romanos capítulo 6 lo dice. Esto es lo más difícil, esto es lo más difícil, esto es lo más difícil. Y ahora sí, llegar a orar para que Dios haga su voluntad. Esto sí que está difícil. Voy a terminar con esto, pero le garantizo, esto es sumamente difícil. Llegar a esto es que tú has llegado a un estado de rendimiento donde tú sabes que tú no eres tuyo, tú eres de él. Vamos entonces, ¿estás listo? Romanos capítulo 1, verso 8 al 10. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Mira cómo destaca, ¿eh? Él sabía estimular a la gente con cosas verdaderas, ¿eh? No es una falsa adulación. Le está diciendo, no, se está conociendo en todo el mundo que se conocía la fe de ustedes. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar, ¿cómo? Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo no está mintiendo. ¿Qué tiempo libre le quedaría al apóstol Pablo si te había tanta iglesia y tanto hermano? De hecho, en Romanos capítulo 16, cuando se despide, ve a toda la gente que él saluda, y saluda a este, y saluda al otro, y saluda a este fulano, saluda a Mengano. ¡Qué mente! O sea, que realmente un pastor de verdad, con detalles, preocupado por el crecimiento, por el estado de los hermanos, de la iglesia del Señor. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración, rogando, nuevo, súplica. ¿Ustedes se dan cuenta que eso era parte del vocabulario paulino? El ruego y la súplica, rogando que de alguna manera tenga el fin aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué rogaba? Por esto. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, a Roma. Así que él rogaba porque él sabía que su viaje estaba en las manos de la voluntad de Dios. Y él quería que Dios le diera un viaje próspero, pero él sabía que tenía que rogar porque todo está en la voluntad de nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, eso nos enseña a cómo debemos orar. O sea, Señor, yo quiero esto. Santiago lo dijo. Hay el que dice mañana haremos esto y lo otro. En lugar de esto, tenemos que decir si Dios quiere haremos esto y lo otro. Si Dios quiere viviremos y haremos esto y lo otro. Entonces, eso es una oración bíblica. Ahora usted tiene la Biblia. Usted puede orar. Usted puede decir, bueno, Señor, te ruego, si es tu voluntad, que tengo un viaje próspero, queremos hacer esto. Antes a mí me sonaba religioso, porque yo era un ignorante. Y ahora que soy un poquito menos ignorante, al ver estos versos digo, qué bruto que fui, qué perdido que estaba, qué arrogante que fui. No, ahora tengo mucho temor del Señor. Incluyo en todas las oraciones siempre la voluntad de Dios. Pero yo le dije que había que ser valiente para esta oración. Ah, bueno, mira este otro. Tengo dos versos más. Romanos 15, 30 al 33. Pero ruego, hermanos, aquí estoy, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Mira qué humildad este hombre. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada.
para que con gozo llegue a vosotros por nuevamente la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Claro, porque lo que pasa es que él tenía miedo que mucha gente en Judea, los judíos, no quisieran recibir esta ofrenda que venía de los gentiles. Entonces él está rogando y dice que no haya gente rebelde, que me libre. Ayúdenme, ayúdenme a orar, por favor. Y no tengan miedo de decir eso aquí en el chat. No tengan miedo de decir aquí, cada vez que nos reunimos en el chat, quiere poner algo, o en la iglesia. Ayúdenme a orar, por favor, a mí. Por favor, quería pedir oración, ayúdenme a orar a Dios por mí. Es bíblico, hermano. Es bíblico. ¿Usted se ha notado hasta el momento que en ninguna parte usted ha visto al apóstol Pablo? Bueno, declaramos entonces, recibimos entonces, declaramos, amén, que tenemos esto. Bendiga que lo tiene. No, eso no es bíblico. ¿Usted está distinguiendo el falso evangelio del verdadero? Último verso. Este está complicado. Filipenses 1, 19 al 21. Pablo está preso. Son 4 cartas que escribe desde la cárcel. Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios. Aquí estamos en Filipenses. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si yo la leo ahí, hasta ahí, solamente hasta ahí, entonces usted puede interpretar, y yo también, decir, bueno, lo que Pablo está diciendo de que la oración de los hermanos de Filipenses va a hacer que él sea liberado de la cárcel y entonces salga de la prisión y pueda estar otra vez afuera con todos los hermanos y todos felices. Pero no es lo que dice. Si usted sigue leyendo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza. ¿Qué sentía Pablo? Tenía confianza. Como siempre. Ahora también será magnificado Cristo. Paremos ahí. Pablo estaba diciendo que lo que iba a pasar iba a magnificar a Cristo. Le iba a traer gloria a Dios. Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo. Ojo aquí. O por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que él sabía que que la oración de ellos iba a resultar en la liberación. ¿De qué? De que ya sea que saliera de la cárcel y estuviera con los hermanos o lo mataran, él iba a ser libre. Él era libre. Y Cristo iba a ser glorificado por vida o por muerte, porque para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vi un video de John Piper, donde están orando por un pastor, Matt, se llama el nombre de él. Y el pastor, el video, está en inglés el video, tiene toda la cabeza rapada, toda la afeitada a la cabeza, porque tenía un tajo, una cicatriz grande, le habían abierto el cerebro y lo habían operado. Me parece que era cáncer lo que tenía, un tumor, algo así. Entonces lo tienen adelante en el escenario y está la esposa, su familia, sus hijos, todo. Y John Piper ora por él y dice, Señor, te pedimos por Matt este día, que tú seas magnificado en la vida de Matt, por vida o por muerte. Está fuerte, ¿eh? Y empieza, porque tú eres soberano y algunas cosas como esas. ¿Uno qué esperaría? Uno esperaría que si un pastor va a orar, vamos, el pastor ore por esta persona que tiene esta cosa. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y sabemos que tú lo vas a sanar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque por la herida de Cristo fue sanado. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Pero no es como oró el apóstol Pablo ni como oró John Piper. Pero tú sabes que John Piper no terminó ahí. John Piper no terminó ahí, sino que después John Piper dice, pero Señor, también te queremos pedir por su vida. Yo ya estoy viejo y me estoy a punto de morir y alguien tiene que seguir la obra y tenle misericordia a él, Señor. Y dice unas palabras. O sea, primero presenta la soberanía, pero después apela a la misericordia. ¿Y saben qué? El pastor todavía está vivo y predica el evangelio. Ya tiene el pelo, ya le creció su pelito, está con su esposa, su familia. Y Cristo fue magnificado por vida. Y si hubiera muerto, hubiera sido magnificado por muerte. Entonces, en una oración como esta, en una situación como esa, lo primero es que hay que poner la soberanía de Dios. Y por eso decía que es lo más difícil llegar al punto donde uno dice, Señor, bueno, lo que pase, sea magnificado. Si me quieres llevar, ya, que tu nombre sea glorificado. Y si me quieres dejar, que tu nombre sea glorificado. Por eso ahora yo entiendo Filipenses 4,
cuando dice que no debemos estar afanados por nada, sino que tienen que ser presentadas todas nuestras peticiones a Dios con ruego y acción de gracia. Ruego, ¿por qué ruego? Porque estamos rogando porque Dios es soberano. Bueno, el mismo Filipenses 1 nos presenta eso. Y Filipenses 2 dice que Parafodito no murió y tuvo grave hasta morirse, pero Dios tuvo misericordia para que nadie tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces, quizás lo que ahora estoy hablando un poco, les puede servir en su propia vida. Porque cuando yo oro por situaciones como esta y alguien está enfermo, presento la soberanía de Dios, pero después digo, Señor, pero también, Señor, te pido que tengas misericordia y que pueda ser magnificado a través de sanar a esta persona para que no haya tristeza sobre tristeza. Ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo nunca dijo, y porque por la herida de Cristo fuimos sanados, así que por eso sanó a Epafrodito. Nunca usó esas expresiones. Vamos a traer una clase para explicar ese texto que ha sido mal interpretado. Pero por ahora, estos han sido unos versos selectos que no he hecho una clase, es como ha sido como conversando textos selectos de las oraciones de Pablo, solamente incluí una de Pedro y Juan. Pero la idea con este estudio es que reflexionemos, hermanos, y que midamos, y que de pronto somos egoístas, que pensamos que la vida es solamente nosotros y cómo nos sentimos y lo que esperamos de la vida y lo que hemos realizado y nuestros proyectos personales y dónde estamos y la edad que tenemos y toda esa cancioncita que el diablo nos trae, que nos trae a la mente para distraernos del verdadero propósito y la esperanza que Dios nos tiene aquí, para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante, muy serio. Que el Señor nos dé sabiduría para poder orar, para sacar el egoísmo, el egocentrismo, para salir nosotros de escena, para poder estar atribulados y orar por otros. Así como el apóstol Pablo, todo lo que le pasó, y a pesar de todo lo golpeado que estaba y estaba en cárcel, oraba que otros fueran fortalecidos. Y la intención de lo de hoy día que le he compartido es para que usted se levante y diga, ya, voy a dejar el letargo. En inglés dicen el piri pari, esta cuestión de que da lástima, de que pagando siempre llorando por mis problemas y mi vida. Voy a confiar en Dios por mis problemas, pero voy a darme cuenta que hay otras personas que tienen necesidad y Dios tiene un propósito conmigo. No, Dios tiene un propósito, a lo mejor no seré pastor, a lo mejor no seré esto, no seré lo otro, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo y quiero encontrar ese lugar y mientras lo encuentro, voy a estar orando por las necesidades de la gente, voy a estar orando por el crecimiento de los santos, voy a estar orando por la iglesia, voy a estar orando para que Dios ilumine los ojos de los pastores que están equivocados, voy a estar orando para ser librado de hombres malvados y perversos, voy a estar orando para que Dios me dé valor para predicar su evangelio. Ayúdenos al Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio donde aprendes y compartes y de Soli Deo Gloria International. Y quisiéramos aprovechar de extenderle la amable invitación a que nos puedan apoyar. ¿Cómo puedes hacerlo? Bien fácil. Aquí abajo en la descripción del video, al lado del dedo de like, tú vas a encontrar un corazón que dice thanks o gracias. Si tú le das un clic, vas a ver varias alternativas donde tú puedes hacer una donación segura al canal del Evangelio. También tenemos nuestra página en Patreon. Búscanos por Soli Deo Gloria International. Desde ya le damos las gracias a Dios por su apoyo. No te olvides, en el canal del Evangelio decimos Soli Deo Gloria porque solo le damos la gloria al Señor.